¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería en tu vida si decidieras confiar plenamente en Dios, sin dejar que ni la más mínima duda empañe tu corazón? ¿Te has detenido a pensar en el tipo de milagros, cambios y bendiciones que podrían manifestarse ante tus ojos si abrieras tu mente y tu espíritu para creer con total certeza que su poder es capaz de obrar lo imposible? Y si te dijera que existe un poder tan inmenso y transformador que se activa cuando confías en Dios sin dudar, un poder que puede sacudir los cimientos de tu realidad cotidiana y abrir ante ti un horizonte de esperanza y victorias que muy pocos han llegado a experimentar? ¿Estarías dispuesto a adentrarte en esta revelación y permitir que el Espíritu Santo te hable hoy de forma directa y personal a través de este mensaje? Hoy nos reunimos para explorar el tema. Mira lo que pasa cuando confías en Dios sin dudar. Pero no será un estudio superficial, ni será algo que apenas te informe o te motive momentáneamente. Quiero que te prepares, porque estamos a punto de adentrarnos en un camino de descubrimientos que podría redefinir no solo tu manera de ver las pruebas de la vida, sino la relación profunda que tienes con tu Creador. Algo poderoso y a la vez misterioso aguarda en cada uno de los pasajes que estudiaremos, y mi deseo es que al final de este video tu corazón experimente una fe renovada y firme. Piensa en todas las veces que las dudas te han frenado, cuando en lugar de dar un paso de confianza, te has detenido. Reflexiona en esos momentos en los que tu voz interior te susurraba que no eras lo suficientemente fuerte o digno para alcanzar la gracia divina. Si contemplamos nuestra vida, podemos ver que las oportunidades perdidas suelen esconderse tras la inseguridad y la incertidumbre. Pero, ¿qué pasaría si te atrevieras a ver cada adversidad como una herramienta en las manos de Dios para forjarte en fe? ¿Qué sucedería si hoy descubrieras que existe un secreto oculto en las Escrituras, un principio espiritual que lleva siglos manifestando milagros en quienes se atreven a creer sin cuestionar? Quiero que sepas que estás aquí con un propósito. No es casualidad que te detuvieras en este video. Has llegado buscando una señal divina, con el anhelo de encontrar respuestas, y siento en mi corazón que Dios puede estar hablando directamente a tu vida en este momento. Dentro de unos instantes, te embarcarás en un viaje de 14 etapas bíblicas, 14 tópicos llenos de historias, enseñanzas y ejemplos, cada uno entrelazado con el siguiente, para mostrarte cómo la confianza plena en Dios puede romper cadenas invisibles, deshacer barreras que creías imposibles y encender en tu interior una llama de esperanza que no se extinguirá fácilmente. Quizá has pasado por sufrimientos profundos, temporadas de soledad, puertas que se han cerrado una y otra vez delante de ti. Has clamado al cielo buscando un alivio o una palabra de confirmación. Y justo ahora, en estos minutos que siguen, puede que te encuentres con esa palabra que tanto anhelas escuchar. Porque cuando uno abre su corazón a la voz del Espíritu Santo, las Escrituras cobran vida de una manera singular, y cada capítulo, cada versículo, puede llegar a ser un bálsamo y un pilar de fe en el momento preciso. Permíteme adelantarte algo que considero crucial. En la penúltima de estas 14 enseñanzas reside una clave que podría desbloquear una bendición especial en tu vida. No exagero cuando digo que podría ser una revelación que cambie tu forma de orar, de esperar y de confiar, porque muchas veces creemos conocer la fe, pero solo la practicamos parcialmente. Decimos creer, pero albergamos dudas internas que nos consumen. Mi invitación es que no te quedes con lo superficial, sino que permanezcas hasta el final, porque hay un misterio que muy pocos descubren. La fe absoluta en Dios, sin vacilaciones, abre caminos donde el ser humano ve muros infranqueables. Por eso,
Antes de continuar con este estudio, quiero invitarte a realizar una pequeña acción que, aunque parezca sencilla, tendrá un gran impacto. Primero, te animo a dejar en los comentarios la frase "paz en Cristo". Quiero que escribas esas palabras como una forma simbólica de compromiso con tu fe, como un sello que declares delante del Señor, afirmando: Señor, aquí estoy, dispuesto a aprender, a recibir y a confiar en ti sin dudar. Y cuando lo hagas, quiero que lo hagas con convicción, sabiendo que este pequeño acto de fe puede ser el inicio de algo grande en tu vida. Además, si este mensaje está resonando en tu corazón, te animo a dar me gusta a este video. Hazlo con la certeza de que, al presionar ese botón, le estarás diciendo a YouTube: comparte este mensaje con más personas que necesiten escuchar la palabra de Dios. Imagínate cuántas almas sedientas podrían encontrar aliento y dirección simplemente porque tú decidiste no quedarte en la pasividad, sino actuar y difundir la verdad. Te felicito de antemano por sumarte a esta misión, porque cada clic que hagas con tu mano puede convertirse en un puente para que el Evangelio alcance a otros corazones atribulados. Reflexiona en algo. Suscribirte a este canal es, en cierto sentido, como plantar una semilla de constancia en tu vida espiritual. Al hacerlo, te estás asegurando de recibir alimento espiritual de manera regular, del mismo modo en que un agricultor riega sus cultivos día tras día para que den fruto. En su tiempo, tú también necesitas estar expuesto constantemente a la palabra y a la comunión fraterna, aunque sea a través de medios digitales. Muchísimas personas en el mundo no tienen el privilegio de contar con una iglesia cercana o una congregación estable, y recurren a plataformas como esta para nutrir su fe y buscar la voz de Dios. Por eso, tu suscripción y tu participación en los comentarios es un acto de amor y solidaridad con quienes necesitan apoyo espiritual. Ahora bien, el tema de hoy gira en torno a un principio que podría revolucionar tu vida: confiar en Dios sin dudar. Y para que esta promesa cobre vida en ti, es necesario que escuches cada uno de los tópicos que presentaremos. Verás cómo, a lo largo de estas 14 reflexiones, iremos desentrañando pasajes bíblicos que ilustran de manera potente la transformación que ocurre cuando el corazón del hombre se rinde por completo a la voluntad de Dios, sin permitir que la duda le robe el gozo y la victoria. Te invito a que, si aún no lo has hecho, comentes "paz en Cristo" justo ahora, porque así demostrarás que eres parte activa de esta comunidad de fe. De esta forma también nos uniremos en un mismo sentir. Recuerda que cada comentario es una forma de testimonio público, un acto simbólico de decir: creo en la paz que Cristo me otorga y estoy listo para recibir su palabra. Quiero que tengas presente que este no será un estudio apresurado ni liviano. Durante los próximos minutos recorreremos historias y enseñanzas que han cambiado la vida de muchos, y lo haremos de tal manera que te sientas identificado y protagonista en cada reflexión. Te pido que prepares tu Biblia, abras tu corazón y te dispongas a meditar de forma profunda y sincera. Toma nota de aquello que te resuene, de las preguntas que surjan y de los momentos en que sientas que Dios te está respondiendo directamente. Recuerda mientras avanzamos que la penúltima enseñanza que veremos hoy podría contener la pieza que encaje en ese rompecabezas que has sentido desarmado en tu vida. A veces, un simple versículo puede ser el detonante de un cambio rotundo. Cuando nuestro espíritu está listo para recibirlo y la duda deja de gobernar nuestra mente. En esta introducción, has escuchado promesas esperanzadoras y tal vez sientas que tu corazón se enciende con una fe renovada, o que un anhelo antiguo de experimentar la mano de Dios se despierta dentro de ti.
Celebro que estés aquí, celebro que hayas decidido darle un tiempo a este video, porque podría ser el principio de una transformación insospechada. Así que no te vayas todavía, no te distraigas ni sueltes tu atención. Confía en que el Señor puede hablarte a través de cada palabra, cada versículo y cada enseñanza que compartiremos. Porque quién sabe si a través de este estudio, Dios está preparando tu espíritu para un nuevo capítulo de victoria que está a punto de escribirse en tu vida. Una vez más te animo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la fe sin dudar. Cada acción que tomas en este momento refuerza tu compromiso y extiende el alcance de la palabra. Piénsalo, al igual que el granito de mostaza que siendo tan pequeño puede llegar a ser un gran árbol, así también tu sencillo clic puede convertirse en una fuente inmensa de bendición para otros. Ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el estudio. Abriremos la palabra y meditaremos en 14 tópicos bíblicos que giran en torno a esta verdad central. Confiar en Dios sin dudar desata milagros, rompe cadenas y trae respuestas cuando más las necesitamos. Quiero que te quedes con la expectativa de que algo grande puede ocurrir en lo más profundo de tu corazón. Prepárate, porque si en verdad anhelas ver lo que pasa cuando confías en Dios sin la menor duda, estás a punto de encontrar en la Escritura la llave que puede abrir las puertas de la bendición que tanto has esperado. Entrégale a este mensaje tu concentración total y verás cómo el Espíritu Santo puede empezar a moverse en cada parte de tu vida. En la historia de la humanidad, pocos relatos resultan tan poderosos para ilustrar lo que sucede cuando alguien decide confiar en Dios sin dudar, como el de Abraham, a quien la Escritura reconoce como el padre de la fe. Su vida nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa soltar nuestra seguridad terrenal y abrazar una promesa divina que, a primera vista, podría parecer imposible. Imagina por un momento la escena inicial. Un hombre sin mayor relevancia aparente, en medio de una civilización con sus propios dioses y costumbres, recibe una voz que le ordena dejar su tierra, su familia y sus comodidades para ir hacia un destino incierto. A simple vista, todo indica que se trata de un acto temerario, insensato, carente de lógica humana. Sin embargo, Abraham no objeta con protestas o exigencias de pruebas claras. En vez de eso, da un paso hacia lo desconocido, sostenido únicamente por la convicción de que aquel que le hablaba poseía un poder ilimitado. Aquí inicia la travesía de la fe genuina. Esa fe que no se construye sobre evidencias tangibles, sino sobre la seguridad de que Dios, en su amor y soberanía, cumple lo que promete. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un lugar próspero para su época, rodeado de un entorno cultural al que estaba acostumbrado. Sin embargo, en la medida en que la voz divina resuena en su corazón, comprende que hay algo más grande que sus costumbres, su estabilidad y sus redes de apoyo humano. Dejar la casa paterna no era un acto menor. Implicaba desprenderse de la herencia cultural y de la protección social que su familia le brindaba. Pero la fe que no duda es valiente. No se aferra a lo terrenal cuando Dios traza un nuevo rumbo. Así, Abraham comienza un largo viaje, no solo geográfico, sino también espiritual, que marcaría un antes y un después en su relación con el Creador. A lo largo de su camino, Abraham levanta altares en los lugares donde siente la presencia divina. Estos altares son signos externos de una entrega interior que se forja en la obediencia diaria. Tal vez haya tenido momentos de incertidumbre, de cansancio, de desorientación, pero la convicción de que Dios es fiel le dio la fuerza necesaria para continuar.
En la vida de todo creyente existen etapas similares, momentos en los que no entendemos del todo la dirección que Dios nos señala, o en los que el entorno parece contradecir la promesa que llevamos dentro. Sin embargo, igual que Abraham, quien decide confiar plenamente en el Señor, encuentra que paso a paso su fe es recompensada con nuevas confirmaciones y pequeños milagros cotidianos que reafirman la mano de Dios. Con el paso del tiempo, Abraham recibe una promesa que desafía toda lógica. Tendría una gran descendencia, aunque a esa altura su esposa, Sarai, ya era estéril y ambos eran avanzados en edad. Este anuncio es tan impactante que provoca reacciones mixtas: alegría, asombro y en ciertos momentos hasta risa incrédula. ¿Cómo concebir un hijo en esas condiciones? ¿Cómo creer que el linaje de Abraham sería tan numeroso como las estrellas del cielo si ni siquiera podía tener un solo heredero? Sin embargo, la fe que no duda opera en un terreno donde la razón humana reconoce sus límites y la esperanza se aferra a la palabra divina por encima de los diagnósticos o las probabilidades estadísticas. Abraham se enfrenta a la duda natural de su humanidad, pero la promesa de Dios lo sostiene. Aunque no es un hombre perfecto, pues en determinados momentos intenta adelantarse a los planes divinos, regresa una y otra vez a la certeza de que, o quien le habló, no miente. Esta perseverancia en medio de las preguntas y las pruebas es la esencia de la confianza plena. Cuando finalmente se cumple el milagro y nace el hijo prometido, Isaac, la historia de Abraham da un giro más profundo, pues el Señor le pide algo que sacude los cimientos de cualquier corazón: sacrificar a ese mismo hijo en un monte lejano. Para cualquier padre, la sola idea de entregar a su propio hijo resultaría insoportable, y más si se trataba del niño esperado por tantos años de oraciones y lágrimas. Sin embargo, en la narrativa bíblica se nos muestra a Abraham preparando todo para el viaje y dirigiéndose al lugar indicado sin vacilaciones aparentes. Hay quienes se preguntan cómo es posible tal disposición. ¿Acaso Abraham no amaba a Isaac? ¿Acaso no experimentaba angustia? La respuesta se halla en ese nivel de confianza que va más allá de los sentimientos humanos. Abraham, al llevar la leña y alzar el cuchillo, cree en lo más íntimo de su alma que el Dios que le dio la vida a Isaac podría incluso devolverlo de la muerte si así lo quisiera. Esa es la fe que no duda. No niega el posible dolor ni la dificultad, pero se aferra inquebrantablemente a la certeza de que Dios sigue siendo Dios y sabe cómo cumplir su palabra. Cuando el ángel del Señor interviene y detiene su mano, confirmamos que la entrega de Abraham no fue en vano. Este hombre descubrió que, al soltar lo que más amaba, estaba declarando que nada en la tierra tenía un valor superior al amor y a la fidelidad de su Creador. En ese acto extremo, la fe de Abraham quedó ampliamente validada y se convirtió en un testimonio que atravesó los siglos. Para nosotros, cada paso que dio Abraham es una lección viva de lo que ocurre cuando alguien escoge confiar sin dudar. Es un proceso que inicia al oír la voz de Dios, continúa al atreverse a obedecer aunque no se tengan todas las respuestas, y se consolida con el paso de los años, a medida que comprobamos que el Señor no falla en sus promesas. La historia de Abraham abarca el llamado inicial, la estancia en diferentes lugares, los tropiezos provocados por su propia impaciencia, la llegada del milagro tan deseado, y finalmente la prueba definitiva que consolidó su fe. En cada etapa de esa travesía, Abraham experimentó la fidelidad divina de manera distinta. Cuando, por ejemplo, temió por su vida en tierra ajena, Dios lo protegió. Cuando se sentía impaciente ante la falta de descendencia, el Señor reafirmó su promesa. Cuando se vio al borde de perder a su hijo, encontró en última instancia la provisión del Cordero. Así,
comprendemos que la fe no es un simple paso momentáneo, sino un modo de vida que se nutre de encuentros cotidianos con el Altísimo. Este relato milenario se aplica a nuestras vidas contemporáneas de forma muy directa. Todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos a momentos en los que sentimos el llamado de Dios a emprender un camino desconocido. Tal vez ese llamado implique mudarnos de ciudad, abandonar un trabajo cómodo para iniciar un proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, servir en un ministerio que requiere sacrificio de tiempo y recursos, o incluso perdonar y amar a alguien que nos ha lastimado. A veces, Dios nos pide renunciar a nuestros planes para abrazar los suyos, y esa invitación puede resultar tan inquietante como la de Abraham al dejar Ur. En esos instantes, la mente tiende a rebelarse, pidiendo certezas, ingresos estables, rutas claras, pero el espíritu que ha aprendido a escuchar la voz divina siente el profundo anhelo de obedecer. Si eliges confiar en Dios sin dudar, te enfrentarás a retos, pero también verás cómo Él allana el camino y te sorprende con provisión y victorias que jamás imaginarías conseguir por tu cuenta. La prueba del tiempo es otra enseñanza valiosa en la vida de Abraham. Pasan años y años antes de que él y Sarai vean cumplida la promesa de un hijo. Y eso nos recuerda que el Señor no opera según nuestro apremio temporal. El crecimiento espiritual, la madurez de la fe y la manifestación de algunos milagros requieren largas temporadas en las que Dios trabaja en nuestro interior, purificando motivos, refinando nuestro carácter y enseñándonos a depender únicamente de Él. Este proceso puede ser angustiante cuando nos sentimos presionados por las urgencias humanas, pero si perseveramos, descubriremos que la demora aparente es, en realidad, un escenario diseñado para que florezca una fe más auténtica. En ese sentido, la espera no es un castigo, sino una escuela en la que aprendemos a ver más allá de lo visible y a descansar en la palabra divina en lugar de ceder ante la voz insistente de nuestras dudas. Asimismo, podemos extraer que la fe de Abraham no lo benefició solo a él. Su obediencia se convirtió en bendición para generaciones completas, al punto de que su descendencia formó un gran pueblo, y las naciones que se relacionaron con ese pueblo llegaron a conocer al Dios vivo y verdadero. Así, comprendemos que confiar en Dios sin dudar tiene un impacto que nos supera. Muchas veces, nuestras decisiones de fe afectan positivamente a quienes nos rodean, a nuestros hijos, familiares y amigos, que son testigos de cómo el Señor responde cuando su pueblo se agarra con firmeza de sus promesas. Esta es una perspectiva mucho más amplia de la fe, pues nos hace ver que no se trata solo de lo que puedo recibir, sino también de cómo mi historia se convierte en un canal de bendición para otros. En la Biblia se evidencia este principio. La fe no es un tesoro para guardarlo en un cofre personal, sino una luz que alumbra a quienes se acercan a nuestra vida. En el día a día, podemos encarnar las enseñanzas de Abraham mediante acciones concretas, sencillas, pero potentes. Una de ellas es la oración constante, en la que manifestamos nuestro deseo de escuchar la voz de Dios. Otra es la disposición a soltar aquello que Él nos pida soltar, por más arraigado que esté en nosotros. Quizás se trate de un hábito dañino, de una relación que no nos acerca al propósito divino, de una manera de pensar que nos limita o de cualquier apego que, en la práctica, se ha convertido en un ídolo que entorpece nuestra obediencia. Confiar sin dudar implica renunciar a aquello que, siendo legítimo en nuestra lógica, Dios nos pide colocar sobre su altar para mostrarnos su poder de maneras inusitadas. A veces no lo entendemos de inmediato, pero si damos el paso, más tarde, vemos que la promesa se cumple,
Contemplar a Abraham nos recuerda que no estamos solos en nuestros miedos e incertidumbres. A lo largo de la Biblia, muchos otros héroes y heroínas de la fe enfrentaron pruebas y descubrieron que el Señor se mantiene firme en su palabra, aun cuando todo en el entorno parece desmoronarse. Si estamos dispuestos a seguir ese ejemplo, es preciso que abramos el corazón para permitir que el Espíritu Santo nos instruya y nos convenza de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Tal vez has orado durante años por un milagro y la respuesta todavía no llega. Tal vez sientes la presión del calendario y las voces de quienes te rodean, que te cuestionan y te hacen dudar. Cuando eso suceda, vuelve a la historia de Abraham y recuerda que los planes de Dios trascienden la inmediatez que nos exige el mundo. En un día cualquiera, sin avisar, el Señor puede sorprenderte con la más grande de las bendiciones, si mantienes la fe viva y dispuesta. En este punto, es muy importante conectar lo vivido por Abraham con el viaje que tú atraviesas. Tal vez, como él, sientas el llamado a emprender un éxodo personal, alejándote de lugares y relaciones que te impiden crecer. Tal vez experimentas la espera por un hijo, un empleo o una restauración que parece que nunca llegan. O incluso puede que Dios te esté desafiando a entregar tu Isaac, eso que has atesorado por años, como muestra definitiva de tu rendición total. Sea cual sea la situación, la clave radica en recordar que la fe, que no duda, reconoce la soberanía divina por encima de lo natural. No se trata de negar las emociones o las luchas, sino de colocarlas en manos de aquel que abre caminos en el desierto y hace brotar aguas donde solo había tierra árida. En la trayectoria de Abraham notamos también que, pese a su determinación, no fue un hombre exento de equivocaciones. En varios episodios, como cuando temió por su vida frente a reyes extranjeros o cuando accedió a que Sarai le propusiera soluciones humanas para acelerar la llegada de un heredero, se reflejan momentos de debilidad. Sin embargo, lo que caracteriza a Abraham es su capacidad de corregir el rumbo y retornar a la presencia de Dios una y otra vez. Así, queda claro que la fe sin dudar no significa que nunca cometamos errores, sino que, a pesar de ellos, seguimos sosteniéndonos en las promesas divinas hasta verlas cumplidas. De este modo, el ejemplo de Abraham también desarma la mentalidad perfeccionista que podría hacernos creer que no somos dignos de recibir el favor de Dios si flaqueamos. En realidad, Él ve nuestro corazón y obra en nosotros cuando estamos dispuestos a humillarnos y volver a su regazo. La historia de Abraham fluye como un mensaje de esperanza para todo el que se sienta cansado de basar su vida en certezas humanas que se desmoronan ante cualquier crisis. Confiar en Dios sin dudar es un acto de valentía en medio de un mundo que exige razonamientos exactos y evidencias tangibles para cada decisión. Pero la fe genuina no se supedita a lo visible, sino que, como dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando elegimos vivir de esta manera, entramos en una dimensión espiritual donde la voz del Señor cobra un peso mayor que las opiniones, las estadísticas o incluso las realidades más desalentadoras. Es una aventura que implica riesgos, sí, pero los resultados que surgen superan con creces cualquier sacrificio. Al contemplar a Abraham, vemos que su legado no consiste solo en la genealogía que de él surgió, sino también en el testimonio de una fe inquebrantable que sigue inspirando a millones de creyentes. Ese legado puede impregnar nuestra existencia si nos apropiamos de la misma actitud de obediencia radical. Quizá no seamos llamados a un viaje físico por desiertos y tierras extranjeras, pero cada uno de nosotros, en algún momento de la vida,
Debe cruzar desiertos emocionales, enfrentar tierras desconocidas en el ámbito familiar, económico o espiritual, y construir altares de adoración en medio de la incertidumbre. Allí es donde la fe se vuelve real, tangible, transformadora, marcando nuestra historia y la de quienes nos rodean. Al final, lo que más conmueve de la vida de Abraham es la intimidad que llegó a desarrollar con Dios. No fue un simple seguidor de instrucciones divinas, sino un amigo de su Creador, según lo describe la Escritura. Esa amistad se forjó en recorridos difíciles, en pruebas que parecían inhumanas y en un diálogo constante donde Abraham planteaba sus preguntas y Dios, en su misericordia, respondía con paciencia y con actos concretos de favor. Es justamente esa clase de relación la que Dios anhela establecer con cada uno de nosotros. Él sigue buscando personas dispuestas a creerle por encima de sus temores, a llamar verdadero a lo que Él declara aún antes de verlo manifestado en lo natural. De esa manera, la fe que no duda se convierte en la llave maestra que abre puertas invisibles y conecta nuestro presente con las promesas eternas del Todopoderoso. Al terminar este bloque, es fundamental que reflexiones en cómo esta historia puede aterrizar en tu propia realidad. Hay algo que el Señor te está pidiendo específicamente y que, al igual que Abraham, necesitas obedecer. Quizás debas cambiar de entorno, o tal vez renunciar a un proyecto que amabas, o por el contrario, poner en marcha aquello que has pospuesto por miedo. En todo caso, el Dios de Abraham es también el Dios que te llama hoy, recordándote que su fidelidad trasciende las épocas y los contextos. Él desea mostrarte su gloria cuando das ese paso, aún sin ver el camino completo. Te invito a que, en este momento, cierres los ojos, inclines tu corazón en oración y le pidas al Espíritu Santo la fortaleza para decir: heme aquí, Señor, dispuesto a creer y obedecer, aunque mis ojos no vean más que sombras. Confío en tu palabra y en tu carácter, y no me soltaré de tu mano. Así, con el ejemplo vivo de Abraham, entendemos que la fe que no duda es una experiencia que nos transforma desde la raíz. Es un acto de rendición, un compromiso que atraviesa nuestras emociones y nos ancla en la esperanza. Si te sientes retado, si alguna parte de tu ser ha sido conmovida por la historia de este hombre, toma ahora tu propia decisión de avanzar. No estás solo. Dios es quien te guía y te sostiene. Continúa con nosotros en los siguientes bloques, porque cada uno de ellos irá tejiendo poco a poco un panorama más amplio de lo que significa vivir en completa confianza, sin permitir que la duda anule las promesas que Él tiene para tu vida. Si Abraham, que era un ser humano con fallas y temores, pudo erigirse como símbolo de fe ante los ojos de generaciones enteras, tú también puedes descubrir que, al caminar tomado de la mano de Dios, se revelan realidades inexploradas y milagros que dan testimonio de su poder. No temas, no te rindas y, sobre todo, no dudes. Aquel que llama es fiel para terminar la obra que ha comenzado en ti. Ese es el gran mensaje que la vida de Abraham sigue transmitiendo y que tú y yo estamos invitados a encarnar en cada paso. Así que sigue adelante, porque aún queda mucho por descubrir en esta jornada de fe. Espera lo que vendrá en los siguientes bloques, donde exploraremos otras historias y principios que te ayudarán a afianzar esa confianza, recordándote que el mismo Dios que abrió caminos y cumplió promesas en el pasado, sigue hablando hoy, buscando corazones que se dispongan a creer sin mirar atrás. Muchas veces, cuando se habla de los grandes héroes de la fe, se pasa por alto la magnitud del desafío al que se enfrentó Noé. Un hombre que tuvo que creer en las instrucciones más extrañas que alguien haya recibido de parte de Dios. Construir
Un inmenso arca en un mundo donde nadie había visto llover de la manera en que él anunció. ¿Te imaginas lo que debió de sentir este hombre cada día mientras cortaba tablas de madera, preparaba la brea y organizaba el espacio interior para albergar a su familia y a una multitud de animales? Noé escuchó de primera mano algo que jamás había sucedido: un diluvio que cubriría la tierra entera. Aunque las circunstancias y la razón pudieran marcarlo de loco, él persistió en su labor, convencido de que aquello que el Señor había hablado se cumpliría, sin importar lo que pensara el resto de la gente. En el relato bíblico se nos presenta una humanidad corrompida, cuyas acciones habían llegado a un punto de depravación tal que Dios determinó poner fin a esa generación. Aún así, en medio de la oscuridad moral, Noé halló gracia ante los ojos del Creador. Ese favor se transformó en un encargo gigantesco: levantar un barco colosal para salvar la vida de su familia y de diversas especies animales. Podríamos quedarnos con la idea de que esto se reduce a un acontecimiento histórico, pero cuando lo observamos a profundidad, descubrimos la esencia de la fe que no duda. Noé no entendía todas las implicaciones de lo que significaba un diluvio universal. No tenía precedentes ni ejemplos que le sirvieran como referencia, y sin embargo, cada golpe de martillo era una declaración de confianza inquebrantable. Dios ha hablado, Dios lo cumplirá. Lo más notable es que Noé se mantuvo firme durante un periodo prolongado. La Biblia no indica con exactitud cuánto tiempo tardó la construcción, pero sí se percibe que fue un trabajo extendido, que implicaba esfuerzo físico, organización y perseverancia espiritual. A su alrededor, muchos probablemente se burlaron, lo juzgaron y dudaron de su cordura. ¿Para qué una estructura tan grande en medio de la tierra seca?, habrán preguntado. Estás perdiendo el tiempo, dirían otros con sorna. Sin embargo, la fe que no duda no se rinde ante la opinión pública ni ante la mofa de los incrédulos. Al contrario, se nutre de la certeza de que la palabra de Dios no puede fallar. Es muy posible que en tu propia vida atravieses situaciones similares. Quizá Dios te está guiando en una dirección que tus amigos o familiares no comprenden. Tal vez sientes su llamado a emprender algo radical, a prepararte para un giro inesperado, y te miran como si estuvieras fuera de ti. En esos casos, la historia de Noé resuena con fuerza. Cuando el Señor da una instrucción, no hay burla ni obstáculo que deba detenerte. Imagina la escena cotidiana: Noé cortando más madera, sus hijos colaborando en la construcción, el armazón del arca cobrando forma día tras día. A pesar de que el cielo seguía tan despejado como siempre y que la gente vivía sin pensar en un posible juicio, él persistía. La fe se hace visible en la acción constante. Aunque uno no vea resultados inmediatos, la obediencia se sostiene porque el fundamento no son las apariencias ni las circunstancias, sino la veracidad de lo que Dios ha anunciado. Este principio es vital para cualquiera que desee vivir de manera íntegra en un mundo que con frecuencia ignora las advertencias y promesas divinas. La fe que no duda se aferra a una verdad superior. Si Dios dijo algo, tarde o temprano se cumplirá. Con el paso del tiempo, el gran barco se terminó, y llegó el instante en que Noé y su familia debieron introducirse en él, junto con animales de toda clase. Debió de ser un espectáculo sin precedentes: criaturas domesticadas y otras más salvajes ingresando ordenadamente, mientras alrededor seguía reinando la indiferencia de quienes no creían en las palabras proféticas. Entonces sucedió lo impensable: gotas de lluvia comenzaron a caer.
Primero, quizá, un leve rocío, seguido de nubes densas, hasta convertirse en un aguacero interminable que cubrió cada rincón. A medida que las aguas subían, la gente comprendió, de manera tardía, que la locura de Noé era en realidad obediencia anticipada. Aquello que él había preparado, a costa de críticas y burlas, se transformó en su refugio. La enseñanza que podemos extraer es profunda. Cuando el diluvio llegó, no hubo oportunidad para salir corriendo a construir otro arca. La fe de Noé había sido preventiva, no reactiva. Dios le había avisado con tiempo de lo que vendría, y él tomó esa palabra muy en serio, realizándola en actos concretos. A veces esperamos ver la tormenta para recién entonces buscar protección, pero el Señor, en su misericordia, suele advertirnos y guiarnos con anticipación, para que nos preparemos antes de que la dificultad sea inminente. Por supuesto, no siempre se tratará de construir un barco físico. A lo mejor, el Señor te está invitando a fortalecer tu vida espiritual, a reconectar con tu familia, a perdonar viejas heridas o a profundizar en la lectura de la Escritura. Cualquiera sea la instrucción, lo cierto es que, cuando Dios habla, debemos actuar con urgencia y determinación, aunque no veamos que llueva ni haya una sola nube en el cielo. Confiar en Dios sin dudar no implica la ausencia de incertidumbres humanas. Más bien, significa colocar nuestras inquietudes en manos de aquel cuyas promesas se mantienen firmes. Noé pudo haberse preguntado durante todo el proceso, ¿y si no llueve? ¿Y si estoy interpretando mal el mensaje? ¿Qué pensarán mis hijos si llevo esto adelante y nada ocurre? Sin embargo, la fe no se edifica en hipótesis o suposiciones, sino en la voz concreta del Señor que nunca miente. Este es un recordatorio poderoso para todo cristiano que atraviesa etapas en las que los resultados no se ven. Cada día que Noé seguía martillando, estaba proclamando: confío en Dios por encima de mi razón, mis miedos y las burlas ajenas. Esa es la esencia de una fe activa que transforma realidades. Cuando finalmente el diluvio cubrió la tierra y el arca flotó sobre las aguas, Noé y su familia experimentaron la protección divina de una forma tangible. Escuchaban el rugir de la lluvia, los truenos, quizá el clamor de aquellos que se habían quedado fuera. Y, en medio de esa catástrofe, ellos permanecían a salvo, no por sus méritos, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Este episodio nos desafía a creer que en la peor de las tormentas, quien se aferra a la instrucción divina encuentra refugio. Las tormentas de la vida varían: pérdidas, enfermedades, rupturas relacionales, incertidumbre económica, ataques de ansiedad. Pero en medio de esas aguas turbulentas, si hemos construido el arca de la comunión con Dios y la obediencia a su voz, podemos estar seguros de que no pereceremos. Un detalle hermoso que a menudo se menciona es que tras pasar una larga temporada en el interior del arca, cuando las aguas comenzaron a descender, el Señor hizo que llegara un momento de sosiego. Noé envió una paloma, la cual regresó con una señal de que la vida volvía a florecer afuera. Esto apunta a otro aspecto esencial de la fe: la esperanza de un nuevo comienzo. A veces creemos que la prueba no terminará nunca, que nuestro mundo quedará sumido en la desolación. Pero la fe, sin dudar, nos enseña que Dios, en su infinita gracia, siempre planea un amanecer tras la tempestad. Tal como ocurrió con Noé, si nos mantenemos en la barca que Él nos mandó construir, llegará el día en que veremos surgir indicios de que la tormenta cede y la tierra firme reaparece. Podremos abrir la puerta y contemplar un panorama renovado, incluso mejor que el que dejamos atrás. Cuando por fin Noé sale del arca, lo primero que hace es construir un altar y ofrecer sacrificios de gratitud al Señor. Este acto revela la profundidad de su corazón, pues no salta a reclamar ni a preguntar por qué el proceso fue tan largo o tan duro.
sino que reconoce la mano divina que lo sostuvo. Es una bella imagen de lo que implica honrar a Dios después de recibir su protección y sus milagros. Una de las tentaciones del ser humano es olvidar rápidamente de dónde provienen las bendiciones y, al sentirse a salvo, continuar la vida sin mostrar agradecimiento. Noé, en cambio, estableció un acto de reverencia y reconocimiento público al Dios que cumple su palabra. Para nosotros esta acción nos recuerda la importancia de no atribuirnos el mérito a nosotros mismos o al azar, sino de exaltar a aquel que nos guardó cuando todo parecía perdido. La siguiente señal divina es el arco iris en el cielo, un recordatorio de que Dios mantiene su pacto y no destruirá de nuevo la tierra con aguas de diluvio. Más allá del fenómeno natural que lo explique, en la perspectiva de la fe, ese arco habla de un Dios que se compromete con sus hijos, mostrando su misericordia y estableciendo una promesa de esperanza. De la misma manera, cuando superamos grandes adversidades, podemos encontrar arcoíris en nuestra vida, momentos o señales en que sentimos que el Señor se manifiesta con suavidad, recordándonos que Él es fiel y que su favor permanece. Así, el trayecto de Noé culmina en la paz y la renovación de la faz de la tierra, confirmando que la obediencia a la voz de Dios desemboca en salvación y nuevos comienzos. Si nos remitimos a la esencia de la historia, observaremos que la fe de Noé se desarrolló en un contexto de impiedad generalizada. Era un tiempo donde todos hacían lo que querían, sin tomar en cuenta las consecuencias. ¿Te suena familiar? Muchas generaciones han vivido sumidas en patrones de incredulidad y rebeldía ante lo divino, y la nuestra no es la excepción. Ser un Noé en este siglo implica mantenerse firme en principios, valores y convicciones que el mundo contemporáneo no comprende. Significa, a menudo, ser catalogado como anticuado o fanático. Pero la fe que no duda trasciende la aprobación social, ya que se fortalece con la certeza de que la palabra de Dios perdura por encima de los tiempos y modas. Si hoy te sientes fuera de lugar por vivir según las Escrituras, el testimonio de Noé es un poderoso aliento para que sigas firme, construyendo arcas en tu vida, familia y ministerio, aun si alrededor reina la indiferencia. ¿Cómo aplicar, pues, la enseñanza de Noé a nuestro diario caminar? La primera clave es la obediencia radical. Si disciernes que el Señor te está indicando algo, sea un llamado específico, una corrección en tu carácter o una dirección clara, no dudes en actuar. Puede que parezca irracional, puede que algunos te critiquen, pero tu identidad como creyente se sostiene en la fidelidad divina, no en la aprobación humana. La segunda clave es la paciencia perseverante. Noé no construyó el arca de la noche a la mañana. Fue un proceso que requirió constancia. En un tiempo en que todo se busca instantáneamente, aprender a perseverar se convierte en una disciplina espiritual indispensable. Entender que Dios no opera al ritmo de nuestra ansiedad, sino al compás de su sabiduría, nos libera del afán. La tercera clave es la acción preventiva. No esperes a ver la tormenta para empezar a orar o a buscar la guía divina. Si albergas en tu corazón la impresión de que vienen pruebas, anticípate, edificando tu comunión con el Señor, alimentándote de su palabra, reforzando tu vida de oración y manteniendo la unidad familiar. Ese ejercicio de preparación será tu refugio cuando lleguen las aguas turbulentas. También es crucial mencionar el testimonio silencioso que Noé dio a su entorno. Posiblemente, mientras el arca se alzaba más y más, muchos se dieron cuenta de que ese hombre había encontrado algo más grande que el miedo a la crítica. Sin proferir condenas directas, su misma obra era un mensaje. Hay un Dios que salva a quien confía en Él.
En la actualidad, podríamos anunciar lo mismo a nuestros allegados, no solo con palabras, sino con hechos que reflejen una esperanza distinta, una forma de vida marcada por la fe inamovible. A veces, la mayor predicación es la coherencia con la que vivimos. Cuando los demás ven que, en medio de la adversidad, no desfallecemos, ni dejamos de amar, ni de actuar con rectitud, se preguntan sobre la fuente de esa fortaleza. Ahí es donde la historia de Noé cobra vigencia, porque, igual que él, hemos decidido confiar en la palabra de Dios por encima de toda lógica terrenal. Si en este momento te encuentras en un punto en el que sientes que estás construyendo un arca sin entender del todo por qué, o si te preguntas si no sería mejor rendirte, toma ánimos de la experiencia de Noé. Quizá la lluvia no ha comenzado a caer todavía, pero si el Señor puso en tu corazón una directriz, mantente firme. Las grandes obras de fe rara vez se concluyen en un día. Son el fruto de la constancia y el coraje diario. Al final, cuando llegue la prueba, descubrirás que tu esfuerzo y tu obediencia te han colocado exactamente en el lugar de la protección divina. Y no solo eso, sino que te habrás convertido en una señal viva para los que te rodean, mostrándoles que existe un refugio en medio de cualquier tempestad: la presencia y la palabra inquebrantable de Dios. Más adelante, al salir del arca, Noé experimentó la necesidad de adorar, de ofrendar y de reconocer que había sido salvado no por casualidad, sino por su confianza en la voz de Dios. Él comprendió que el diluvio no había sido simplemente un desastre natural, sino un acontecimiento que lo transformó y le dio la oportunidad de marcar un nuevo inicio. En nuestras vidas también se presentarán temporadas en las que salgamos de situaciones muy difíciles, situaciones que parecían imposibles de superar, y si hemos estado construyendo nuestras arcas de fe, saldremos con un corazón renovado, listos para rendir culto a quien nos guardó. Esa actitud de gratitud debe volverse parte esencial de nuestro culto diario, reconociendo que cada victoria procede del Señor y de su fidelidad. Resulta impresionante notar que, a pesar de su obediencia, Noé seguía siendo un ser humano con debilidades y problemas. Su historia posterior muestra algún episodio de vulnerabilidad, indicando que ninguna persona es infalible. Sin embargo, ello no anula el gigantesco testimonio que dejó. La fe que no duda puede emerger en un corazón dispuesto, aún con sus imperfecciones, y producir un impacto sin precedentes. El mensaje final es contundente. No se trata de la perfección del hombre, sino de la grandeza de Dios y de la disposición de un alma a creerle por encima de lo que dictan los sentidos o la multitud. Así, la Odisea de Noé se convierte en un espejo para observar nuestras propias pruebas, decisiones y el modo en que respondemos a la voz divina. Con frecuencia, el Señor nos llama a llevar a cabo acciones que no comprendemos del todo, pero que en su plan se revelan como el único camino para la salvación, el crecimiento o la bendición futura. Lo que desde fuera se ve como locura, desde la perspectiva de la fe, es obediencia adelantada a los hechos. Por eso, sea cual sea la construcción que el Señor te encomiende, no te rindas ni permitas que la burla y la duda germinen en tu interior. Recuerda que, al igual que en los tiempos de Noé, la voz de Dios sigue desafiando la lógica terrenal, y solo quienes obedecen con todo el corazón descubren el sabor incomparable de su protección en medio de los juicios o las tempestades más crudas. Para finalizar este bloque, pregúntate, ¿cuál es tu arca en este momento? Puede ser un ministerio naciente, una relación que necesita restauración, un proyecto que no cuenta con la aprobación de quienes te rodean, o una transformación personal que parezca imposible. Sea lo que sea,
Si sabes que has sido ordenado por Dios, tu responsabilidad es creer y actuar, así como lo hizo Noé. Al hacerlo, no solo serás testigo de la protección divina en tu propia vida, sino que ofrecerás un testimonio para quienes te observan, mostrándoles que el Señor cumple sus promesas en aquellos que confían en Él sin dudar. Mantente firme, persevera, da cada paso con fe, y recuerda que al final de la tormenta, si has obedecido, encontrarás no solo la salvación, sino un arco iris que testifique de la fidelidad eterna de Dios. Confía, obra y espera, pues la fe que construye arcas es la fe que tarde o temprano flota sobre las imposibilidades y desembarca en la tierra firme de la victoria divina. Desde el momento en que Moisés se encuentra con la zarza que arde sin consumirse, su vida da un giro radical que nos revela lo que sucede cuando una persona decide confiar en Dios sin dudar. Criado en la corte egipcia, pero consciente de sus raíces hebreas, termina huyendo al desierto tras un incidente que lo pone en riesgo y lo hace sentirse incapaz de liderar cualquier misión de rescate. Con todo, al presenciar ese arbusto encendido y escuchar la voz divina que emana de él, comprende que existe un plan mayor que sus temores. El llamado que recibe en el desierto desafía su mente y su corazón. Deberá volver a Egipto para encabezar la liberación de un pueblo que lleva siglos sometido a la esclavitud. Es fácil imaginar los recelos que invaden su pensamiento. ¿Quién va a creer en mi historia? ¿Con qué poder me presentaré ante el faraón? ¿Cómo podré guiar a tanta gente si ni siquiera sé hablar con elocuencia? En cada una de esas dudas, Dios responde con paciencia y le revela que su presencia lo acompañará. Ese es el cimiento de la fe que no duda. No se trata de la habilidad o la fuerza humana, sino de la certeza de que el Todopoderoso respalda cada paso que da quien se rinde a su propósito. Moisés regresa a Egipto con su hermano Aarón como portavoz. Su primera confrontación con el faraón resulta desalentadora, porque lejos de ablandar al soberano, las exigencias de trabajo para los esclavos aumentan y el propio pueblo hebreo empieza a recriminarle sus acciones. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando obedecemos el llamado de Dios, no siempre las circunstancias se acomodan de inmediato. A veces incluso parece que todo empeora, llevando al creyente a cuestionarse si interpretó correctamente la voz del Señor. Sin embargo, la fe inquebrantable no se edifica en resultados inmediatos, sino en la palabra del Altísimo, que permanece firme, aunque la realidad se vea cada vez más oscura. En ese punto, Moisés podría haber desistido, volver al desierto y evitar problemas, pero decide persistir, convencido de que Dios cumple lo que promete. La persistencia de Moisés se traduce en una serie de intervenciones divinas que conocemos como las plagas sobre Egipto. Cada plaga golpea áreas vitales del reino egipcio y expone que los dioses que el faraón y su gente veneran no tienen ningún poder ante el Dios verdadero. La fe que no duda se nutre de la convicción de que por más que el adversario se resista, nada puede frenar el plan del Creador. Durante ese periodo, Moisés ve cómo su obediencia, sumada a la manifestación del poder divino, va quebrando la obstinación del faraón. Aún así, el corazón del monarca se endurece y en ocasiones todo parece un círculo vicioso sin salida, pero cada paso es un paso más cerca de la liberación que Dios ha anunciado. Cuando se acerca el desenlace, el Señor ordena a los hebreos marcar sus puertas con la sangre de un cordero para ser librados de la última y más devastadora de las plagas. Quizá más de uno haya dudado de la utilidad de un gesto semejante. Sin embargo, la fe implica obedecer incluso aquello que escapa a la lógica inmediata. Así, mientras en las casas egipcias se vivía el dolor de la muerte de los primogénitos, los hogares hebreos permanecían a salvo por la protección divina. El faraón finalmente les permite salir y el pueblo entero inicia una marcha apurada.
Nace en ellos un sentido de esperanza, pero al poco tiempo, la dura realidad asoma otra vez. Las tropas egipcias los persiguen y ante sus ojos se eleva el obstáculo imponente del Mar Rojo. En este momento crucial se concentra la esencia de la fe de Moisés. El pánico se apodera de los israelitas, que lo culpan de haberlo sacado de Egipto para morir en el desierto. Pero él recibe la instrucción de extender su vara hacia el mar. Si uno se detiene a pensarlo, parece una indicación absurda, sin relación aparente con la solución al problema. Sin embargo, la fe que no duda actúa sin exigir pruebas previas, porque está convencida de que cuando Dios habla, no hay imposibles que resistan su palabra. Moisés obedece, el mar se abre y el pueblo atraviesa en seco mientras los egipcios quedan atrapados en las aguas. Allí, el hombre temeroso que había intentado excusarse ante Dios se convierte en el líder que contempla uno de los milagros más asombrosos de la historia. Ese episodio subraya que no se trata de la capacidad humana, sino de la gracia divina que escoge a quien muestra disposición. Una vez a salvo, los hebreos se internan en el desierto y surge otro desafío: liderar a miles de personas que se quejan y murmuran constantemente, que recuerdan con nostalgia la aparente estabilidad de Egipto y que dudan si Dios realmente puede sostenerlos. La sed, el hambre y las dificultades exigen a Moisés una fe sólida para buscar respuesta en el cielo. De manera milagrosa, el Señor provee agua de la roca, maná diario para comer y una nube que los cubre del calor diurno, así como una columna de fuego que los protege en la noche. Con todo y esos milagros, la gente olvida con facilidad la intervención divina y se impacienta cuando llegan nuevas pruebas. El liderazgo de Moisés se pone a prueba a diario, y esto recalca que la fe, sin dudar, no opera con triunfos instantáneos ni permanentes. Es necesario renovarla en la comunión con Dios cada día, recordando lo que Él ha hecho y confiando en lo que aún hará. A lo largo de ese trayecto se ve cómo Moisés desarrolla una intimidad especial con el Señor. Sube al monte Sinaí para recibir la ley y pasa largos ratos en la tienda de reunión, donde la presencia divina se manifiesta como una nube que desciende. El hombre que un día dijo «no soy apto para hablar», ahora conversa con Dios, llegando incluso a pedirle que muestre su gloria. Esta relación estrecha nace de la perseverancia y la obediencia, de estar dispuesto a escuchar y creer, aun cuando uno mismo sepa que es frágil e imperfecto. De esa cercanía surge la capacidad de interceder con amor y firmeza por el pueblo, pidiendo misericordia cuando los israelitas pecan y se desvían de la ley. La fe, sin dudar, no se conforma con milagros puntuales, sino que anhela una comunión continua con aquel que los hace posibles. Sin embargo, Moisés también exhibe su lado humano. En un episodio de enojo, golpea la roca en lugar de hablarle, tal como se le había indicado. Este acto de desobediencia tiene repercusiones graves. No se le permite entrar a la tierra prometida. Esto nos recuerda que la fe inquebrantable no es sinónimo de perfección absoluta. Si por un instante nos enorgullecemos o actuamos a nuestra manera, podemos sufrir consecuencias dolorosas. El llamado final de Dios a Moisés es subir al monte Nebo, desde donde contempla la tierra que será posesión de su pueblo, aunque él no la pise. Si bien su travesía personal no culmina del modo que quizá habría deseado, se reafirma la seriedad con que Dios maneja la responsabilidad de quienes gozan de mayor cercanía con Él. Con todo, Moisés deja un legado espléndido para las generaciones siguientes, un ejemplo de líder que venció sus dudas y sirvió de canal para la liberación de un pueblo oprimido. La historia de Moisés dista de ser un simple relato épico.
pues encierra enseñanzas para nuestra realidad actual. Muchas veces sentimos que Dios pone en nuestro corazón una misión que excede nuestras fuerzas, y creemos que, por nuestras limitaciones o pasado, no podemos llevarla a cabo. Aún así, la vida de Moisés nos muestra que cuando el Señor escoge a alguien, se encarga de capacitarlo y de mostrarle paso a paso lo que debe hacer, siempre y cuando el llamado sea respondido con disposición y fe. Además, aprendemos que el enemigo y las adversidades suelen contraatacar con mayor intensidad justo cuando empezamos a obedecer. Podríamos pensar que esa resistencia indica un error de discernimiento, pero la experiencia de Moisés demuestra que a veces solo hace falta perseverar mientras la mano de Dios se abre camino. Otro punto crucial es que Dios no requiere explicaciones lógicas cuando ordena algo, sino actos de confianza que se traduzcan en obediencia concreta. Así como para los hebreos podía resultar extraño untar sangre en las puertas, o como alzar la vara para dividir el mar parecía absurdo, nuestras pruebas también exigen pasos de fe que desbordan la razón. El que decide fiarse sin vacilaciones descubre que el Padre Celestial no es hombre para mentir. Si declaró que abriría caminos, en el desierto lo hará, aunque no sepamos cómo ni cuándo. En este proceso, la intimidad con Dios, tal como Moisés la forjó en el monte y en la tienda de reunión, se vuelve indispensable. Es ahí donde hallamos dirección cuando todo parece incierto y donde recordamos que no luchamos solos, sino en compañía de un Dios vivo. Por último, conviene destacar que incluso los grandes hombres de fe tienen momentos de debilidad. Este hecho, lejos de desalentar, nos enseña que debemos ser más humildes. No importa cuántos milagros presenciemos, siempre seremos vasos frágiles que necesitan de la gracia divina para no desviarse. Moisés demuestra que la fe genuina se alimenta de la presencia constante del Señor, y cuando el corazón se aparta de esa comunión, corremos el riesgo de equivocarnos. Aún así, su figura permanece como uno de los más notables ejemplos de un líder que caminó con Dios y que logró hazañas humanamente imposibles, porque creyó en las promesas divinas. En definitiva, Moisés encarna la fe que no se quebranta ante los obstáculos, ni retrocede ante las primeras negativas, ni se excusa indefinidamente en sus propias limitaciones. Guiado por la voz divina, liberó a una nación entera, contempló portentos celestiales, venció al ejército más poderoso de la época y dejó una huella imborrable en la historia del pueblo de Israel. Su experiencia muestra que el Señor responde de maneras sorprendentes cuando encuentra a alguien dispuesto a obedecer, aunque al principio se muestre dubitativo y temeroso. Cada uno de nosotros, al reflexionar en la fe de Moisés, puede hallar inspiración para enfrentar los mares que se levantan delante, los faraones que impiden nuestro avance o las personas que dudan de nuestro llamado. La clave está en no basar la esperanza en nosotros mismos, sino en la fuerza inagotable de aquel que multiplica las capacidades de los frágiles y otorga victorias impensables a quienes se aferran a su palabra. Así concluye este cuarto bloque, dedicado a la fe de Moisés, subrayando que la obediencia, aunque se enfrente a la lógica humana, suele ser el camino seguro para ver milagros que trascienden todo entendimiento. Su historia deja en evidencia que ningún pasado, ninguna limitación, ni ningún enemigo externo puede paralizar a alguien que elige creer sin dudar. Si hoy tienes una misión ante la cual te sientes insuficiente, o si el temor te hace retroceder, recuerda a Moisés. Él descubrió que la zarza ardiendo no solo revelaba la presencia de Dios, sino también la promesa de que el fuego divino no consume, sino que enciende y guía. Cuando nos abrimos a esa presencia, la fe nace, crece y se fortalece en el trato diario con el Señor.
liberándonos de esclavitudes y conduciéndonos por senderos nuevos, donde cada paso es un acto de confianza y cada victoria un testimonio del poder celestial que opera a favor de quienes se rinden incondicionalmente. La ciudad de Jericó, en la antigüedad, era sinónimo de fortaleza casi inexpugnable. Sus murallas se alzaban con orgullo, protegiendo a quienes vivían dentro de sus gruesos muros y presentando un desafío imponente para cualquier ejército que pretendiera someterla. Imagina por un momento el aspecto de esos bloques de piedra, erguidos a modo de barrera, haciendo que cualquiera que se acercara pensase dos veces si de verdad quería arriesgar su vida tratando de conquistarlos. Sin embargo, cuando el corazón de un hombre se alinea con la palabra del Señor y decide confiar sin dudar, ni siquiera los muros más sólidos pueden permanecer en pie. Así lo demuestra la historia de Josué y la inesperada forma en que vio caer a Jericó, iniciando una gesta de conquista que transformaría la vida de todo un pueblo. Josué, elegido para liderar a los israelitas en la toma de la tierra prometida, se encontró con la misión de entrar a un territorio desconocido, habitado por pueblos que no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Con todo, desde el primer instante comprendió que esta empresa no podía basarse en la fuerza humana ni en la estrategia militar convencional, sino en la plena obediencia a la dirección divina. Él aprendió que confiar en Dios implica sujetarse a instrucciones que, a veces, rozan lo absurdo para la mente terrenal. Si dependiera solo de la lógica, pocos líderes habrían optado por marchar alrededor de una ciudad fortificada durante varios días, guardando silencio y tocando trompetas en vez de recurrir a máquinas de asedio, escaleras o emboscadas. Pero Josué entendía que cuando el Altísimo habla, su plan trasciende cualquier análisis estratégico o cálculo humano. La toma de Jericó comienza con un mandato claro. El pueblo debía rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, marchando en silencio, mientras algunos sacerdotes cargaban el arca de la presencia de Dios y hacían sonar sus cuernos. Al 7º día habrían de rodear la ciudad 7 veces y a la última vuelta levantar un gran clamor y un toque de trompeta final. Para muchos soldados, aquello podía parecer incluso ridículo. ¿Cómo pretender que algo tan simple provocase la rendición de un enclave tan bien defendido? Sin embargo, la fe que no duda se prueba justo allí, en esos momentos donde no hay un atisbo de lógica para sustentarse, pero sí la certeza de que el Señor respalda su palabra con poder. Los muros de Jericó, sin duda, representaban un escollo tangible, una estructura real con la que los israelitas tendrían que lidiar. Pero también podemos interpretar aquellas murallas como un símbolo de los obstáculos que, hoy en día, se erigen en la vida de cualquier creyente que anhela avanzar en las promesas que Dios le ha dado. Tal vez, para unos, esos muros sean situaciones económicas imposibles, diagnósticos médicos adversos, rupturas familiares, temores arraigados o pecados que parecen invencibles. En cada caso, la duda susurra que no existe forma de penetrar esa barrera, que es inútil insistir. Pero la historia de Josué demuestra que, cuando se obedece al Señor sin cuestionar su método, incluso lo más macizo termina cediendo ante el poder divino. El plan de rodear Jericó día tras día implicaba no solo fe, sino también paciencia y constancia. No se trataba de un golpe de fuerza inmediato, sino de un acto repetido de obediencia. Durante 6 jornadas, el pueblo marchó mirando los muros, sin ver que nada externo ocurriera. Imagínate la mezcla de sensaciones que podrían recorrer el corazón de aquellos hombres tras la 4ª o la 5ª vuelta. ¿Seguimos haciendo esto y no pasa nada? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Será que sí escuchamos correctamente la voz de Dios? Son los mismos pensamientos que hoy aquejan al creyente cuando lleva tiempo orando por algo,
cuando pasa meses sosteniendo la fe en medio de la adversidad y no ve resultados visibles. Sin embargo, la fe firme aprende a no medir el cumplimiento de la promesa por lo que observan los ojos físicos, sino por la palabra que se ha recibido. Lo más notable es que durante esas vueltas se guardó silencio. Nadie gritaba, nadie protestaba. Simplemente se seguía la instrucción divina de rodear la ciudad en obediencia tranquila, mientras los sacerdotes hacían sonar los cuernos y marchaban portando el arca. Es un cuadro solemne que enseña que la fe no siempre se expresa en declaraciones estruendosas o en euforia incesante, sino en la disciplina de obedecer en silencio, esperando el instante preciso de la intervención divina. Quizá alguien se preguntaba si valía la pena seguir con aquello, si no habría sido mejor intentar un asalto directo. Pero a diferencia de las estrategias humanas, la fe reconoce que Dios ve variables que nosotros no percibimos y que su plan, por inusual que parezca, suele ser el camino certero hacia la victoria. Al llegar el séptimo día, Josué instruye al pueblo para que den 7 vueltas alrededor de Jericó. Debió de ser una jornada extenuante físicamente, pues demandaba un desgaste mayor al de los días anteriores. Sin embargo, la obediencia siguió reinando, y cuando el momento llegó, alzaron sus voces y las trompetas resonaron con toda su fuerza, irrumpiendo en el silencio que habían mantenido. Entonces ocurrió lo inconcebible. Las murallas cedieron, cayendo delante de la presencia del Dios que había dirigido aquel aparente ritual. Hay que imaginar el impacto de quienes presenciaron tal derrumbe. Por un lado, la sorpresa y el pánico de los habitantes de Jericó, que se hallaron indefensos ante un enemigo que ni siquiera había intentado escalar o demoler sus paredes. Por otro, el asombro y la confirmación para los israelitas de que el Altísimo no miente y de que cumplir sus directrices, por ilógicas que parezcan, desemboca en prodigios irrefutables. Esta escena encierra lecciones poderosas para la vida de fe. En primer lugar, muestra la importancia de la plena confianza en la palabra recibida. Josué no consultó a ningún experto en asedios, sino que siguió las instrucciones celestiales con un corazón sometido. En segundo lugar, resalta que, a menudo, Dios prepara un proceso en el que requiere nuestra perseverancia. Los muros no se vinieron abajo el primer día, sino al séptimo, y tras 7 recorridos adicionales, ese mismo día. Existe un ritmo divino que combina perseverancia, paciencia y un instante exacto en que la mano de Dios irrumpe. En tercer lugar, enfatiza la necesidad de saber discernir el momento de guardar silencio y el momento de proclamar a viva voz la victoria. El pueblo recibió orden de mantenerse en silencio hasta el día señalado y, llegado el instante, se desató el clamor. Así también, en nuestras batallas, hay estaciones en que el Señor nos llama a la calma y a la meditación, y otras en las que nos impulsa a levantar un grito de victoria. Más allá del derrumbe literal de las murallas, la experiencia de Josué y su gente nos habla de una batalla espiritual que cada creyente enfrenta hoy contra imposibilidades, dudas y amenazas internas o externas. Si pusiéramos en práctica los mismos principios que se observan en esta historia, veríamos resultados equivalentes. El primer principio es creer que Dios sabe más que nosotros, aunque no entendamos su manera de obrar. El segundo es perseverar en la oración, en la obediencia y en las acciones concretas de fe, sin rendirnos cuando nada parece moverse. El tercero es reconocer el tiempo perfecto en que debemos expresar nuestro clamor o permanecer en silencio, según la guía del Espíritu. Josué, por su parte, ratificó su liderazgo y su comunión con Dios ese día. Pero esa victoria no fue un golpe de suerte, sino la confirmación de un caminar en confianza. Su historia también deja en evidencia
que antes de pretender conquistar otras ciudades, conviene asegurarnos de que nuestra fe está arraigada en la comunión con el Señor y no en técnicas humanas. En la vida cotidiana, eso significa que antes de enfrentar grandes retos en nuestro trabajo, en nuestra familia o en el ministerio, necesitamos recibir la instrucción divina para saber cómo proceder. Y aunque el método que el Señor nos revele parezca disparatado o inusual, si nuestro espíritu confirma que proviene de Él, lo más sabio es someternos a su voluntad y seguir adelante. Otro aspecto que resalta en la caída de Jericó es la participación activa de todo el pueblo, no solo de Josué. El líder recibió la instrucción, pero todos tuvieron que marchar en conjunto, guardar silencio y luego alzar la voz al unísono. El resultado no se produjo por la acción solitaria de un hombre, sino por la unidad de corazones que decidieron creer sin titubeos. De manera análoga, en el cuerpo de creyentes cada uno cumple un papel. Muchas veces se requiere la unidad de los hermanos para que las murallas que oprimen a la comunidad cedan. En vez de actuar de manera individualista, se necesita colaboración, alineados en la misma fe. Cuando una congregación o un grupo de personas se pone de acuerdo para orar, ayunar o adorar con un mismo sentir, se desata un poder que trasciende las fuerzas personales. El desenlace de Jericó también nos recuerda que lo que el Señor conquista lo hace para su gloria y para el bien de quienes le obedecen. Aquella ciudad se convirtió en una señal inequívoca del respaldo divino hacia el plan de entregar esa tierra al pueblo. Podríamos llevarlo a nuestra realidad. Cada vez que algo imposible cede en nuestra vida, podemos percibirlo no como un trofeo personal, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios que debe compartirse con otros, encendiendo su esperanza. Quizá hay personas a tu alrededor que necesitan ver muros caer en sus propios contextos de desánimo o soledad, y tu testimonio puede ser el soplo de ánimo que los motive a creer y perseverar. En esta historia, además, se destaca la figura de alguien que sí creyó estando dentro de la ciudad. Rahab, la mujer que albergó a los espías y confió en la protección divina, siendo rescatada cuando todo el resto se vino abajo. Este detalle subraya que la gracia del Señor se abre paso incluso en medio de un territorio hostil, salvando a quienes ponen su confianza en Él. Si una persona habita tras gruesos muros de incredulidad y error, aún así existe esperanza, porque siempre el Altísimo está dispuesto a rescatar al corazón, dispuesto a reconocer su señorío. Rahab representa a los que se atreven a creer, sin importar el contexto en el que se encuentren. Como enseñanza final, la victoria en Jericó no se repitió en la historia con una fórmula idéntica. No hay otro caso bíblico donde se volvieran a derribar murallas de la misma manera. Esto indica que Dios no se sujeta a un patrón inflexible, sino que actúa con creatividad infinita. La clave no radica en repetir un método, sino en vivir en sintonía con su voz para saber cómo actuar en cada nueva batalla. Tal vez en una ocasión, Él te pida que marches en silencio 7 días, y en otra que entables una conversación amorosa con alguien que te ofende, o que renuncies a un hábito que consideras inofensivo, pero te está alejando de la voluntad divina. En todos los casos, cuando decides confiar en esa dirección sin dudar, experimentas liberación y victoria sobre áreas que parecían infranqueables. Por todo ello, Josué y la caída de Jericó nos muestran que la fe puesta en acción, acompañada de disciplina, perseverancia y obediencia radical, disuelve cualquier imposibilidad que se presente en el camino del creyente. El rumor de esas murallas desplomadas no fue solo un hito histórico, sino un mensaje permanente. No existe fortaleza que pueda resistir la intervención de aquel que creó todas las cosas.
Bien podríamos decir que cuando los hijos de Dios siguen sus mandatos sin vacilar, se rompe lo que el mundo ha dado por inquebrantable, y esa realidad no solo vale para aquellos tiempos remotos, sino que sigue vigente para cualquier persona que elige creer hoy. Si en este momento sientes que hay una Jericó en tu vida, observa con detenimiento la forma en que Josué afrontó su reto. Fíjate en cómo se sometió a un plan que a los ojos humanos parecía insólito y no dejó que las dudas o el temor condicionaran su obediencia. Pregúntate qué clase de murallas has aceptado pasivamente, asumiendo que nunca se van a mover. Tal vez sea un problema que te ha acompañado por años, un sueño que consideras inalcanzable o una herida de la que crees que no podrás sanar. A la luz de este relato, comprende que lo esencial es ajustar tu corazón y tus actos a la voluntad de Dios, aunque no la comprendas por completo. En la medida en que obedeces sin dudar, las circunstancias se someterán a la palabra del Altísimo. De este modo, la fe de Josué ilustra una faceta poderosa de la vida cristiana: la capacidad de persistir en lo ordenado por el Señor hasta que se cumpla lo prometido. Ni los murmullos internos ni las presiones externas deben desenfocarte. Y lo mejor de todo es que tras la caída de los muros, no solo se conquista un terreno físico, sino que se ensancha tu experiencia de Dios, fortaleciendo la convicción de que Él nunca falla. Es ahí cuando tu testimonio se convierte en luz para quienes dudan y en guía para quienes se encuentran ante sus propias murallas. Así concluye este quinto bloque, centrado en la fe de Josué y el derrumbe milagroso de Jericó. Esta historia confirma que, aunque los muros se vean altos y robustos, quien sigue la instrucción divina hasta el final ve cómo lo imposible se rinde a los pies de quien cree sin titubear. Que esta verdad se grabe en tu espíritu y te impulse a obedecer a Dios incluso cuando la razón te dicte lo contrario. Recuerda, un solo paso de fe puede desatar victorias que transformen tu realidad y marquen el destino de quienes están a tu lado. Cuando el cielo habla, todo muro terrenal se queda sin defensa, y al final, la gloria no es para el que grita, sino para el autor de la promesa, cuya palabra jamás regresa vacía. Si has llegado hasta este instante del video, quiero darte mi más sincera felicitación. No es una casualidad ni un acto menor que hayas permanecido con nosotros, bebiendo de cada enseñanza, reflexión y experiencia que compartimos a lo largo de este estudio. Has recorrido un camino lleno de historias, ejemplos y llamados del Espíritu Santo que han buscado encender tu fe y tu esperanza. Y ahora, al llegar al tramo final, formas parte de un grupo muy especial de personas que no se conforman con lo superficial, sino que profundizan para encontrar la voluntad de Dios en cada paso de su vida. En un mundo tan lleno de distracciones, donde la atención suele disiparse en segundos, resulta admirable que hayas decidido invertir tu tiempo para alimentarte espiritualmente. Eso te convierte en un buscador de tesoros divinos, alguien que valora la palabra del Señor y anhela atesorarla en su corazón. No te imaginas cuán especial eres y cuánto agradas a nuestro Padre Celestial cuando demuestras esa constancia, esa sed de conocer más de su verdad. Precisamente por eso quiero invitarte a dejar en los comentarios una frase que inventaremos aquí mismo, como señal de que no solo estuviste hasta el final, sino que has decidido atesorar todo lo que recibiste y hacerlo parte de tu andar diario. La frase es: mi fe florece en las manos de Dios. Al escribir estas palabras en la sección de comentarios, estarás proclamando públicamente tu compromiso. Será como si marcaras tu nombre en un registro de elegidos que han llegado al final de esta narración y que anhelan aplicar las enseñanzas en su vida. Tal vez te preguntes, ¿por qué comentar una frase puede ser importante? Sencillamente porque, al expresarlo,
conviertes tu reflexión interna en una declaración externa de fe. Además, ayudas a que la comunidad se fortalezca. Otros podrán leerte y sentirán el respaldo de ver a más personas que comparten el mismo anhelo de buscar a Dios con el corazón abierto. Y a la vez, nos permites a nosotros saber que estás ahí, fortaleciéndote en la palabra y creciendo en comunión. Asimismo, quiero hacerte un llamado muy especial. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Es un acto sencillo que, sin embargo, contiene un valor simbólico enorme. Suscribirte significa que deseas seguir recibiendo alimento espiritual, que reconoces la necesidad de un contacto constante con la palabra y que quieres continuar tu camino con esta gran familia de fe. Sé que a veces pensamos que basta con ver un solo video, pero la experiencia nos enseña que la fe se nutre día a día. Si no la atendemos, puede enfriarse o perder vigor. No dejes que eso ocurra. Además, te animo a compartir este video con tus amigos, familiares o con esa persona que sabes que está atravesando una etapa difícil. Al difundir este mensaje, te conviertes en un embajador de las buenas nuevas, en un instrumento de Dios para llevar luz y esperanza a quien más lo necesite. Piensa en cuántas personas anhelan una señal, una guía o una palabra que confirme que no están solas en sus batallas. Con solo pulsar un botón y enviar este contenido, podrías estar actuando como un canal para que la voz del Señor llegue a un corazón sediento. Muchas veces, cuando no pertenecemos a una congregación cercana, estos espacios virtuales se convierten en un refugio espiritual. Aquí podemos compartir nuestro testimonio, pedir oración, aprender de la Biblia y recibir consuelo en medio de la tormenta. Si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, si ya acostumbras a dejar tus comentarios de fe, te felicito, de verdad. Porque no solo te estás edificando a ti mismo, sino que ayudas a que esta plataforma sea un lugar de encuentro y de unidad para muchos. Pero si aún no lo has hecho, te invito a cuestionarte. ¿Qué te detiene? ¿Por qué quedarte fuera cuando podrías involucrarte y ser parte de algo más grande? A veces, la pereza, la costumbre o la indecisión nos frenan. Sin embargo, piensa en cuánta bendición puedes estar perdiendo. El simple acto de suscribirte o dar me gusta no es para vanagloria humana. Al hacerlo, provocas que este contenido circule con mayor amplitud y llegue a las personas que, tal vez sin saberlo, lo necesitan de urgencia. Es una forma de servir, de sembrar semillas de esperanza en corazones que tal vez se encuentran hoy al borde del cansancio. Ahora, permíteme alentarte a que no abandones el camino que has iniciado. Este no tiene que ser el único video que veas en nuestro canal. Si tienes la oportunidad, revisa los otros contenidos que hemos subido. En cada uno encontrarás enseñanzas diferentes, testimonios que pueden conectarse con tu propia experiencia y palabras que te motivarán a perseverar aún en medio de la prueba. Mantén encendida la llama que hoy se avivó en tu interior. Porque a veces, cuando menos te lo esperas, las distracciones de la vida cotidiana terminan sofocando la llama del primer amor o de la pasión que te impulsó a buscar más de Dios. Quiero animarte a mirar todo lo que has aprendido a lo largo de este estudio con nuevos ojos. Las historias que has escuchado y las reflexiones que hemos construido juntos no deben quedarse como simples datos en la memoria. Llévalas a la práctica. En tu forma de relacionarte con los demás, en tus decisiones diarias, en la manera en que enfrentas los retos, aplica cada una de esas enseñanzas. Verás cómo la fe, cuando se convierte en acción, produce transformaciones profundas y bendiciones que se extienden a quienes te rodean. Antes de dar por concluido este video, me gustaría recordarte que, a veces, lo único que separa tu vida actual de la vida que anhelas es un acto de fe.
No permitas que la rutina, el temor o la opinión de los demás te roben la oportunidad de vivir plenamente las promesas que el Señor tiene preparadas para ti. Si algo de lo que has escuchado en estos minutos resonó en tu corazón, no lo tomes a la ligera. Anótalo, medítalo, llévalo en oración y pregúntale al Espíritu Santo cómo aplicarlo concretamente. La fe crece cuando la ejercitamos. Te has esforzado en llegar hasta aquí, no todos lo hacen. Eres, sin lugar a dudas, de esos valientes que buscan más de Dios, que anhelan respuesta, consuelo, dirección, o simplemente sentirse parte de un plan mayor. Eso es algo de lo que puedes sentirte orgulloso, porque indica disposición y humildad. Quiero que sientas que este canal es un espacio donde tu voz cuenta, donde tu testimonio interesa y donde tus peticiones de oración son leídas con cariño y compartidas con la comunidad. Y para que quede constancia de tu perseverancia, comenta en este momento la frase: mi fe florece en las manos de Dios. Al hacerlo, sabré que estuviste aquí hasta el final, que algo resonó en tu alma y que deseas ser parte activa de este movimiento de personas que se apoyan mutuamente en la palabra. Cuéntanos, si lo deseas, por qué decidiste quedarte, qué te conmovió o qué te llevas como enseñanza principal. Este es un modo maravilloso de unirnos y reconocer que Dios está hablando a corazones distintos de múltiples maneras. Por último, no cierres este video todavía. Permanece unos minutos más, escuchando la música que suena de fondo, dejando que la paz de Dios envuelva tu ambiente y tu mente. Haz una pausa en tu rutina y dedica unas palabras de alabanza al Señor. Agradécele por este día, por cada lección aprendida, por la oportunidad de detenerte a reflexionar en medio del ajetreo de la vida. Dile que lo amas, que quieres honrarlo con cada área de tu existir y que te comprometes a mantener tu corazón abierto a su voz. Si puedes, no pauses este video hasta el final de la música. Deja que sea tu ofrenda de tiempo, tu ratito de comunión y adoración silenciosa. A veces, en esa quietud al cierre de un mensaje, Dios termina de sellar algo importante en tu espíritu. No lo cortes. Regálate esos minutos de conexión con Él. Confía en que, aunque tus palabras sean sencillas, tu corazón sincero es el sacrificio más grato ante los ojos de nuestro Creador. Gracias por ser parte de este viaje y por permitirnos acompañarte. Estoy seguro de que, a partir de hoy, tu fe seguirá creciendo y floreciendo en las manos de Dios. Recuerda, comparte este mensaje, suscríbete, comenta, mi fe florece en las manos de Dios y, sobre todo, no dejes que el fuego que has encendido hoy se apague, que la gracia y la paz del Señor te acompañen siempre. Ahora, quédate en silencio unos instantes, deja que la melodía continúe y aprovecha para elevar tu clamor. Deleítate en esta comunión. Y al terminar la música, sabrás que habrás sellado este momento con una acción sincera de entrega y gratitud ante el trono de nuestro Padre Celestial.